Mi nombre es Clara Morales, tengo 34 años y soy de Guadalajara. Mi vida siempre había sido normal, no había habido acontecimientos extraordinarios ni nada que me preparara para lo que ocurrió ese día. Pero ahora, después de todo, no puedo distinguir qué es real y qué no. Solo sé que necesito contar mi historia. Quizás alguien pueda escucharme. Quizás alguien me crea. Necesita saber lo que me pasó. Ese día empezó como cualquier otro. Era una tarde bochornosa en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, donde mi hijo de 6 años, Miguel, y yo estábamos esperando nuestro vuelo de conexión a la Ciudad de México. La terminal estaba abarrotada, un auténtico caos de maletas, voces contradictorias y anuncios incesantes por los altavoces. Miguel estaba inquieto, agarrándome el brazo con fuerza mientras yo intentaba seguir el tablero de salidas. Siempre fue un niño curioso, inteligente, lleno de preguntas y energía. Pero ese día, parecía especialmente ansioso, como si percibiera que algo andaba mal incluso antes que yo. «Mamá, hay tanta gente aquí», murmuró apretándome los dedos. «Lo sé, cariño. Solo tenemos que esperar un poco más, ¿vale?» La cola para los controles de seguridad era un caos de pasajeros impacientes. El calor se mezclaba con el olor a perfume barato, sudor y café rancio. Seguí mirando el reloj y sintiendo que la irritación crecía. El retraso del vuelo solo empeoró las cosas. Y entonces, sucedió. Ocurrió en un instante. Un abrir y cerrar de ojos. Miguel desapareció. Un segundo antes, estaba allí, a mi lado, tomándome la mano. Al siguiente, ya no estaba. La primera sensación fue de confusión. A mi cerebro le tomó un momento procesarlo. Me giré y mis ojos escanearon la terminal. El corazón se aceleró. «Miguel, no hay respuesta». «¿Miguel?» La desesperación subió como un chorro quemándome la garganta. Mi voz resonó en la terminal, atravesando el ruido de las conversaciones. Algunas personas me miraron, algunos incluso fruncieron el ceño, pero nadie se detuvo. Nadie me prestó mucha atención. Salí corriendo. Pasé por los bancos de espera, las cafeterías, el mostrador de información. Pregunté a cada empleado, a cada pasajero. Nadie había visto nada. Nadie había visto a mi hijo desaparecer. Mis manos temblaban cuando llegué al sector de seguridad. La encargada, una mujer de rostro cansado, me miró con expresión irritada. «Señora, cálmese. Los niños se pierden en los aeropuertos todo el tiempo. Vamos a encontrarlo». Ella no entendió. No era solo un niño perdido. Insistí. Exigí ver las cámaras de seguridad. Exigí que se diera una alerta en el aeropuerto. Mi respiración era entrecortada y me dolían los pulmones. Quería gritar. Después de largos minutos de espera, finalmente me llevaron a una pequeña sala de seguridad, donde las pantallas mostraban grabaciones de la terminal. El guardia de seguridad ajustó el video y entonces, lo vi. Se me heló la sangre. En la pantalla, Miguel caminaba solo. Tu carita tranquila, tus pasos firmes. Pero no iba a la zona de embarque, ni a ninguno de los sectores del aeropuerto. Estaba entrando en un pasillo. Un pasillo que nunca había visto antes. ¿Dónde está esto? Mi voz salió temblorosa. El guardia de seguridad frunció el ceño. Escribió algo en el ordenador, revisó el plano del aeropuerto y, nada. Este pasillo no debería existir. Me quedé mirando la pantalla. Miguel había desaparecido en un lugar que no estaba en el mapa. Y en ese momento, lo supe. Algo muy malo estaba sucediendo. La sala de seguridad quedó en silencio. El guardia de seguridad seguía mirando la pantalla, frunciendo el ceño, como si su cerebro se negara a aceptar lo que veía. Esto debe ser un error, murmuró, moviendo el ratón rápidamente.
Quizás se trató de una superposición de imágenes, pero no fue un error. Lo sabía. Mi hijo había entrado en un lugar que no debería existir. Mis dedos se cerraron en puños temblorosos. Señora, este pasillo no existe. Sí existe. Miguel se metió en esto. Lo vi. La ira y el miedo me hicieron temblar de pies a cabeza. Todo mi cuerpo quería correr, arrancar esa puerta de sus rieles y traer de vuelta a mi hijo. El guardia de seguridad intercambió miradas con el encargado que estaba a su lado, como si ambos supieran algo pero dudaran en decirlo. Luego dejó escapar un suspiro exasperado. Llamaré a un supervisor. No. No había tiempo para eso. Me di la vuelta y salí de la habitación con el corazón palpitando en mi pecho. Mis piernas se movían rápidamente, como si supieran exactamente a dónde ir. Cada paso aumentaba la desesperación. Mi cuerpo estaba caliente por el pánico y ya sentía un nudo en la garganta. Solo necesitaba encontrar ese pasillo. Las imágenes de la cámara mostraban una tienda de conveniencia junto a la misteriosa entrada. Localicé rápidamente la tienda, me giré hacia un lado, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Allí no había pasillo. Era solo una pared blanca, sin señal alguna de entrada. Pero, había visto a Miguel entrar allí. Las cámaras lo habían mostrado claramente. Caminé hacia la pared y pasé mi mano por el frío concreto. Toqué cada centímetro, cada grieta. Mi corazón latía con fuerza en mi oído. Algo no tenía sentido. Entonces, una voz detrás de mí susurró, ¿tú también estás escuchando? Me di la vuelta de repente. Era un empleado de limpieza, un hombre delgado de edad indeterminada, que sostenía una fregona. Su rostro parecía cansado, como si hubiera estado allí demasiado tiempo. ¿Escuchando qué? Mi voz sonó tensa. Señaló la pared. Las voces. Tragué saliva con fuerza. ¿Qué voces? Se acercó y su mirada parecía aún más angustiada. Cada vez que un niño desaparece, oímos voces que vienen de este lado del aeropuerto. Al principio pensaron que era la radio de la torre de control la que interfería. Pero los sonidos continúan incluso después de que apagan todo. Mi respiración se ha vuelto irregular. ¿Niños, desapareciendo? El empleado dudó. Miró a su alrededor, como si tuviera miedo de que lo escucharan. No es algo común, pero a veces, sí. Algunos, nunca se encuentran. Me dieron ganas de vomitar. Me daba vueltas la cabeza. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué nadie habla de esto? Porque desaparecen, señora. No hay rastro, no hay pistas. Un día, los padres gritan, lloran, buscan ayuda, al siguiente, simplemente se van. Como si nunca hubieran tenido un hijo que buscar. Mis manos se enfriaron. Eso es imposible. Eso es lo que todos dicen, hasta que les pasa a ellos. La angustia se apoderó de mí. Quería gritar, arrancar esa pared a la fuerza. Entonces, llegó el sonido. Débil. Bajo. Como un susurro atrapado entre las grietas del hormigón. Mamá. Mi corazón se paró. Era la voz de Miguel. Mis ojos se abrieron y mis piernas casi se doblaron. Me acerqué más a la pared, presionando mi oreja contra el concreto. Mamá, tengo miedo, quería gritar, golpear esa pared, sacarlo de allí. Miguel. Pero el sonido desapareció. Y por primera vez, un sentimiento terrible me llenó por completo, tal vez mi hijo ya no estaba en nuestro mundo. El silencio que siguió fue aplastante. Mis dedos temblaron al tocar la fría pared donde, segundos antes, había escuchado la voz de Miguel. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Miguel. Mi voz salió débil, entrecortada. No hubo respuesta. La pared parecía sólida, inmóvil, como si nada extraño hubiera sucedido. Pero yo sabía lo que había oído. Él era mi hijo. Estaba allí,
en algún lugar más allá de ese hormigón. Me volví hacia el conserje. ¿Lo oíste? Vaciló. Tragó saliva y miró hacia otro lado. A veces, los susurros del aeropuerto. Mi paciencia se estaba agotando. Agarré su brazo con fuerza y mi voz salió áspera: deja de hablar como si esto fuera normal. Y mi hijo está atrapado allí. Escuché su voz. Se soltó de mi agarre y dio un paso atrás. Si lo has oído, entonces reza, señora. Porque de allí nunca volvió nadie. Mis piernas se debilitaron. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hay detrás de esa pared? El hombre miró a su alrededor, como si tuviera miedo de que lo vieran hablando conmigo. No lo sé, nadie lo sabe. Pero algo ha estado aquí durante mucho tiempo. Bajó la voz. No eres el primero en buscar a alguien que ha desaparecido. El miedo creció dentro de mí como un nudo asfixiante. ¿Y qué pasó con los demás? El empleado tragó saliva. Se olvidaron. Mis manos se enfriaron. ¿Cómo que se olvidaron? Siempre es así. Las familias gritan, lloran. Pero, poco a poco, dejan de preguntar. Hasta que un día, simplemente se van. Y cuando alguien intenta recordar, no queda nada que recordar. Fue como si la gente desapareciera de mi memoria. Se me revolvió el estómago. ¿Era esto lo que me iba a pasar? ¿Olvidaría a Miguel? Me negaba a creerlo. Me arrodillé junto a la pared y apreté la frente contra el cemento. Miguel, estoy aquí, voy a sacarte de aquí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero lo único que oía era el ruido bajo del aeropuerto. El murmullo lejano de los pasajeros, el sonido apagado de las maletas al ser arrastradas. El empleado suspiró y apretó la fregona entre sus dedos. Tienes que salir de aquí. Mi cabeza daba vueltas. Apenas podía respirar, pero no me iba a ir. No iba a dejar a mi hijo atrás. Me quedé allí. El tiempo transcurría de una manera extraña. No puedo decir cuánto tiempo permanecí arrodillado, esperando una señal, algo que me dijera que Miguel todavía estaba allí. El aeropuerto a su alrededor empezó a cambiar. Las voces se hicieron más distantes, los rostros de las personas comenzaron a convertirse en manchas sin sentido. Mi cuerpo empezó a debilitarse. No había comido nada desde la mañana. Mi garganta estaba seca. Me dolía la cabeza, pero el miedo seguía vivo en mi interior. No sabía qué estaba pasando, pero me sentía como si estuviera al borde de algo terrible. Entonces, por primera vez, me di cuenta. Me estaban observando. Era una sensación densa y sofocante. Alguien, me observaba desde las sombras de la terminal. Me di vuelta lentamente, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Al otro lado del pasillo, cerca de la puerta de embarque vacía, había una figura de pie entre las sombras. Era alta, inmóvil y vestía un uniforme antiguo de empleado de aeropuerto. Pero su rostro estaba oculto por la oscuridad. Mi corazón casi se detuvo. La figura no se movió. Solo, observándome. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo estaba paralizado. Fue entonces cuando sonó el altavoz del aeropuerto. Y una voz infantil susurró, «Mami, no me deja salir». Entonces, la luz de la terminal parpadeó. Y la figura desapareció. La luz de la terminal se estabilizó y todo a mi alrededor volvió a la normalidad. Pero yo sabía que nada era normal. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi respiración era entrecortada. La figura había desaparecido. Pero aún sentía su presencia. No estaba loca. Lo vi. Y más que eso, escuché a Miguel. Mis rodillas estaban débiles, pero me obligué a levantarme. No pude parar ahora. ¿Viste esto? Pregunté con voz temblorosa, mirando al personal de limpieza. No respondió.
Él simplemente se dio la vuelta y se alejó rápidamente, desapareciendo entre los pasajeros. Solo, rodeado de un aeropuerto lleno de gente que no veía lo que yo veía, me sentí completamente perdido. Pero aún tenía una pista. El viejo uniforme de esa cosa, ese empleado que no debería existir. Me dirigí al mostrador de información. Había allí una joven asistente, mascando chicle, distraída con su teléfono celular. Se me revolvió el estómago. Para ella todo era normal, pero mi hijo estaba atrapado en algún lugar entre los muros de este aeropuerto. Me acerqué a él intentando mantener la calma. Disculpe. Ella levantó la mirada, molesta. Sí. Respiré profundamente. Quiero saber más sobre los antiguos empleados del aeropuerto. ¿Cuánto tiempo lleva esta terminal en funcionamiento? ¿Ya se ha cerrado algún sector? El encargado parpadeó, confundido. Señora, ¿qué quiere decir? La urgencia subió por mi garganta como un grito reprimido. Cualquier cosa. Cualquier incidente extraño, desapariciones, sectores que no deberían estar aquí. Se rió nerviosa. Mire señora, solo llevo 2 años trabajando aquí. Pero si quiere saber sobre estas cosas, hay un señor que trabajó en la torre de control durante décadas. Siempre está en la cafetería del Salón Internacional. Abrí los ojos como platos. Por fin, una pista. Corrí hacia la cafetería, esquivando a los pasajeros. Mi cuerpo estaba débil, mi garganta ardía de sed, pero nada importaba más que encontrar a ese hombre. El café era pequeño, lleno de mesas de madera rayadas y una exposición de pan duro. Y allí estaba él. Un hombre mayor, con el pelo blanco ralo y la piel marcada por el tiempo. Bebía su café lentamente, observando el movimiento del aeropuerto como si supiera más de lo que debía. Me acerqué sin dudarlo. Disculpe. Usted trabajaba en la torre de control, ¿verdad? Me miró, sus ojos cansados escudriñando mi rostro. ¿Quién te ha dicho eso? El encargado del mostrador de información resopló. Chica curiosa. Pero en lugar de despedirme, señaló la silla que tenía frente a él. Siéntate. Lo hice de inmediato. Mi nombre es Clara Morales, comencé sin aliento. Mi hijo desapareció aquí. Pero no como cualquier niño perdido. Entró en un pasillo que no debería existir. Lo vi en las cámaras de seguridad. Él desapareció. Pero todavía escucho su voz. El anciano dejó escapar un largo suspiro. Luego sucedió otra vez, mi corazón se hundió. ¿Qué pasó de nuevo? Tomó un sorbo de café. Hace mucho tiempo, antes de que esta terminal fuera lo que es hoy, había otro aeropuerto, construido sobre las ruinas de algo más antiguo. Durante las obras se escucharon ruidos extraños, voces, sombras que se movían sin explicación, trabajadores que se negaban a continuar el trabajo. Pero el dinero habló más fuerte y el aeropuerto fue abierto de todos modos. Mis manos estaban congeladas. ¿Y los niños desaparecidos? El anciano tamborileó con los dedos sobre la mesa. No era solo uno. ¿Sabías que en los últimos 50 años se han producido al menos 10 casos de niños desaparecidos en esta terminal? Se me revolvió el estómago. ¿Y nadie habla de ello? Se encogió de hombros. Los padres gritan, lloran, buscan, pero, con el tiempo, se olvidan. Fue como si algo dentro de ese aeropuerto les hiciera olvidar. Mi mente daba vueltas. Esto no puede estar pasando. Eso pasa, hay algo aquí, algo que no pertenece a nuestro mundo. Este lugar tiene una fisura. Se me quebró la voz. ¿Una fisura? El anciano asintió lentamente. Como una puerta, pero no a un lugar que conocemos. Y parece que, algunos niños son arrastrados allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Pero por qué? ¿Por qué niños? Me miró a los ojos. Porque son los únicos que todavía pueden ver este lugar. Y,
Tal vez eso es lo que esta cosa quiere. El silencio se cernió entre nosotros. Mis ojos ardían. No pude llorar. No ahora. Necesitaba luchar. Y en ese momento tomé una decisión. Iba a entrar en ese lugar. Incluso si eso significaba no salir nunca. Mi cuerpo estaba frío, pero mi sangre hervía por dentro. Cada palabra que decía el hombre resonaba en mi mente como un eco aterrador. 10 niños desaparecidos. Una fisura. Algo que los atraía hacia adentro. El café parecía más pequeño, sofocante, como si el aire en el interior fuera demasiado pesado. Necesito encontrar a mi hijo. Necesito saber cómo llegar a este lugar. Mi voz salió firme, a pesar del creciente miedo. El anciano me observó en silencio durante unos segundos. Luego suspiró, rascándose la rala barba. No entiendes en lo que te estás metiendo. Yo ya estoy metido en esto. Mi voz se quebró, pero continué. Mi hijo todavía está aquí, escuché su voz. El anciano meneó la cabeza lentamente. Eso no significa que todavía esté completo. Tragué saliva. ¿Qué quieres decir con eso? Apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. ¿Crees que todos los niños que desaparecieron nunca fueron encontrados? Algunos regresaron. Mi cuerpo se puso rígido. ¿Estás de vuelta? ¿Cómo? El anciano miró hacia otro lado, como si estuviera reviviendo recuerdos que preferiría olvidar. Diferente. Cambió. Como si algo se hubiera quedado atrapado dentro. O peor aún, como si algo hubiera salido en su lugar. Mi respiración se volvió entrecortada. ¿Quién regresó? A finales de la década de 1990, una niña llamada Valeria desapareció mientras esperaba un vuelo con su madre. Los testigos juraron que estaba jugando cerca de una puerta de embarque vacía y de repente desapareció. ¿Cómo volvió? El anciano entrecerró los ojos. Un mes después, en una terminal completamente diferente, apareció sentada en uno de los bancos. De la nada. Como si hubiera estado allí todo el tiempo. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Y qué pasó con ella? No habló más. Él no lloró, no rió, no contestó a sus padres. Me quedé allí sentada, mirando al vacío. Se me erizaron los pelos. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está ella? Él falleció lentamente. Murió 3 meses después. Dejó de comer, de beber, de reaccionar ante el mundo. Solo un cuerpo vacío. Mi estómago se revolvió. Esto no puede estar pasando. El anciano tomó un sorbo de su café, como si ya estuviera acostumbrado a ese tipo de conversación. No intentes comprender. Simplemente aceptemos que este aeropuerto tiene algo que no debería existir. No. No podía ser así. Mi hijo no iba a volver un mes después, vacío por dentro. ¿No lo iba a permitir? ¿Qué hago? Pregunté con voz frágil. El anciano me observó por un momento. Luego sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y golpeó uno de ellos sobre la mesa, pensativo. ¿Crees que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario? Cualquier cosa. Asintió. Entonces tienes que hablar con los guardias de seguridad superiores. Los que trabajan en el turno de noche. Han visto cosas. Mis ojos se abrieron de par en par, ¿lo saben? Lo saben, pero fingen no saberlo. Así es más fácil. Me incliné hacia adelante, con la mente acelerada. ¿Dónde puedo encontrar uno de ellos? Soltó una risa sin humor. El guardia de seguridad de mayor edad se llama Benítez. Evita hablar, pero si lo presionan, puede que te diga algo. Memoricé su nombre de inmediato. ¿Dónde está? Sector de carga. Trabaja en el mostrador de recogida de equipajes en el turno de noche. Me levanté. Tengo que irme ahora. El anciano asintió, pero antes de que pudiera alejarme,
me agarró del brazo. Sus ojos eran oscuros, serios. Si te acercas demasiado, puede que no vuelvas. Supe entonces que no me estaba amenazando. Me estaba advirtiendo. Pero ya había tomado una decisión. Luego volveré con Miguel. O no vuelvo. Y me alejé. Tenía una nueva pista. Y nada ni nadie me iba a impedir seguirla. La terminal de carga estaba en un ala remota del aeropuerto, lejos del flujo de pasajeros. El olor a combustible y metal impregnaba el aire y las luces fluorescentes parpadeaban tenuemente, proyectando sombras inestables en los pasillos. Mis pasos resonaban en el frío suelo de cemento mientras me acercaba a la zona de recogida de equipajes. El ambiente era completamente diferente al de la terminal principal, más vacío, más tranquilo, más aislado. Benítez. Ese era el nombre que buscaba. Encontré a dos empleados conversando junto a una zona de recogida de equipajes apagada. Ambos llevaban uniformes oscuros y desgastados por el clima. Uno de ellos parecía mayor, con el pelo gris despeinado y un cigarrillo colgando de sus labios. Me acerqué con determinación, pero sintiendo un peso en el pecho. Disculpe. El más joven me miró primero, pero fue el mayor quien entrecerró los ojos y soltó el humo lentamente, como si ya supiera por qué estaba allí. Eres la esposa del chico desaparecido, ¿no? Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Soy. ¿Sabes algo? Vaciló e intercambió una rápida mirada con su colega. Luego suspiró y apagó el cigarrillo en el suelo. No puedo ayudarte. No podría ser tan fácil. Por favor, insistí. Solo necesito saber sobre el corredor que no existe. Los ojos de Benítez se oscurecieron. ¿Viste el corredor? Lo vi en las cámaras. Miguel entró allí. Pero cuando llegué al lugar, solo había una pared. Se frotó la cara, visiblemente incómodo. No deberías preguntar por esto. Ya me cansé de andar con rodeos. Y mi hijo está atrapado en este lugar. ¿Sabes algo, no? El hombre respiró profundamente y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando nuestra conversación. He trabajado aquí durante casi 30 años. Y en ese momento vi algunas cosas que nadie debería ver. Sentí una opresión en el pecho. ¿Qué? Bajó la voz. A veces la terminal cambia. Una puerta aparece donde no debería. Un pasillo conduce a un lugar que no está en el mapa. Pero eso solo ocurre cuando alguien ya ha sido elegido. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Elegido? Me miró fijamente con una mirada pesada. Te dijeron que en este aeropuerto desaparecen niños, ¿no? Tragué saliva. Sí. Benítez continuó, bueno, sepan que esto viene sucediendo desde antes de que yo empezara a trabajar aquí. Y cada vez, las cámaras fallan, los testigos se confunden, las grabaciones desaparecen. Es como si el aeropuerto borrara la evidencia. Me sentí mareado por un momento. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en este lugar? El guardia de seguridad dudó. Nadie lo sabe con seguridad. Pero algunos creen que hay algo viviendo dentro. Algo que nunca debió despertar. No pude parpadear. ¿Cómo que vivo? ¿Has oído hablar de la construcción de este aeropuerto? Negué con la cabeza. Parte de este terreno pertenecía a un antiguo cementerio indígena. Y antes de eso, nadie lo sabe. Pero desde que se inauguró esta terminal, se han oído noticias de empleados que desaparecían, de voces en transmisiones de radio, de figuras que se movían donde no debían estar. Ya no podía sentir las piernas. Eso no tiene sentido. Benítez frunció el ceño. ¿Lo has visto, no? Se me congelaron las manos. ¿Él? ¿Quién? El empleado sin rostro. Se me cortó la respiración. Él lo sabía. Abrí los ojos como platos y Benítez asintió lentamente.
Se les aparece a los que están demasiado cerca. Para aquellos que insisten en buscar. Y cuando aparece, es porque ya no hay vuelta atrás. Mis pulmones parecían incapaces de tomar aire. ¿Qué quiere? Almas atrapadas. Los necesita para mantener este lugar abierto. Cerré los ojos, sintiendo que la bilis subía por mi garganta. Así que Miguel estaba atrapado por algo. Algo que usaba este aeropuerto como vínculo entre mundos. Necesito entrar a este lugar, susurré, la decisión latía en mi mente. Benítez me miró como si ya hubiera esperado esta respuesta. Sacó un juego de llaves de su bolsillo y sacó una específica, plateada y desgastada. En el sótano del aeropuerto hay un sector que fue cerrado hace años. Solía ser un túnel de mantenimiento, pero ahora nadie entra allí. Cogí la llave. ¿Es ahí donde aparece el pasillo? Suspiró. Si realmente crees que tu hijo está aquí, ahí es donde debes buscar. Abracé la llave con fuerza. Estaba cerca. Cerca de descubrir la verdad. O de no volver a salir de este lugar. La llave pesaba en mi mano como si tuviera un significado mucho mayor del que debería. El pasaje al sótano del aeropuerto. Respiré profundamente y miré a Benítez. ¿Qué debo esperar allí abajo? Vaciló. Nunca entré. Nadie entra. Mis dedos agarraron la llave con fuerza. Entonces seré el primero. Sin esperar respuesta, di media vuelta y comencé a caminar hacia la zona restringida. Sentí su mirada en mi espalda, como si ya supiera que esa sería la última vez que me vería. El camino hacia el sótano era un discreto pasadizo detrás del área de carga. El pasillo estaba oculto tras rejas metálicas y carteles de prohibida la entrada. Casi nadie pasaba por allí. Pero yo pasaba. Usé la llave en la vieja cerradura. Con un chasquido, la puerta se abrió. Me quedé sin aliento. Delante de mí, un largo pasillo de cemento descendía suavemente por una pendiente, cubierto de polvo y con olor a moho. El aire era pesado, casi húmedo. El sonido del aeropuerto parecía lejano, apagado. Como si, al cruzar esa puerta, hubiera salido de un mundo para entrar en otro. Di un paso. Luego otro. Y el silencio me envolvió. Los escalones crujieron bajo mis pies. Las luces parpadearon, emitiendo un zumbido bajo. Era un túnel estrecho, como si estuviera caminando hacia algo que no quería ser encontrado. Entonces, comencé a escuchar susurros débiles. A lo lejos. Palabras confusas, mezcladas con la estática del silencio. Se me puso la piel de gallina. Seguí caminando. El pasillo parecía interminable, como si estuviera caminando en círculos. Mis pies se sentían pesados, mi mente nublada. Pero entonces, el espacio cambió. Las paredes ya no eran de concreto liso sino de algo más antiguo. Ladrillos viejos, húmedos y agrietados. Y entonces me di cuenta, este lugar existía antes del aeropuerto. El frío se intensificó. Y entonces lo vi. El pasillo. El mismo que aparecía en las imágenes de las cámaras. La entrada estaba frente a mí, como una cicatriz abierta en el sótano. Era estrecho, mal iluminado, con carteles viejos y oxidados pegados en las paredes. El suelo estaba cubierto de tierra y huellas. Pequeñas huellas. Mis piernas casi se doblaron. Miguel. Respiré profundamente y di el primer paso hacia adentro. El aire cambió. El frío aumentó. El silencio se hizo más denso, como si el sonido mismo hubiera sido devorado. Mis manos temblaron. Me dolía el pecho de ansiedad. Entonces algo se movió hacia adelante. Una silueta. Pequeña. Me ardían los ojos. ¿En Miguel? La sombra se detuvo. Mi corazón casi explotó. Era él. Pálido, de pie en medio del pasillo, con la misma ropa que tenía cuando desapareció.
Pero algo andaba mal. No parecía aliviado. Ni siquiera asustado. Parecía perdido. Sus ojos estaban fijos en mí, pero vacíos, como si no me reconociera. Miguel, soy yo, mami. Mi voz se quebró. Di un paso hacia adelante. Parpadeó lentamente, como si estuviera tratando de recordar algo. Entonces, sus labios se movieron. Y un débil susurro salió de su boca: mami, no me dejará ir. El aire abandonó mis pulmones. Sentí algo detrás de mí. Algo enorme. Algo frío. Algo, esperando. Y en ese momento, me di cuenta. No estaba sola en ese lugar. Había alguien más aquí. Y no me iban a dejar ir. El aire estaba pesado. Denso. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía. Miguel estaba allí, justo frente a mí. Hijo, mi voz salió casi como un sollozo. Él seguía mirándome, pero su mirada estaba perdida, como si estuviera al borde del olvido. Como si una parte de él ya se hubiera borrado. Y entonces, lo sentí. Detrás de mí. La presencia. No tocó mi piel, pero supe que estaba allí. Grande, denso, equivocado. Me di vuelta lentamente, sintiendo que los huesos de mi cuerpo pesaban, como si algo estuviera absorbiendo mi energía. Y entonces lo vi. El empleado sin rostro. Su uniforme era viejo, amarillento por el tiempo. Su postura, rígida. Pero lo que me dejó helado fue el vacío donde debería haber estado su rostro. Nada. Solo oscuridad. Él no se movió. Él simplemente se quedó allí, esperando. ¿Qué deseas? Mi voz salió ronca, rota. Un silencio. Y entonces, la respuesta llegó. No en palabras, sino en la mente. Un nombre. Miguel. Un intercambio. Comprendí. Él no solo quería a mi hijo. Quería que Miguel se quedara allí, para siempre. Me temblaban las manos. Se me revolvió el estómago. No. No lo dejaré aquí. Los ojos vacíos, o más bien, el espacio donde deberían haber estado los ojos, parecieron hundirse aún más. Y entonces, se movió. No caminó. Se deslizó. Las luces parpadearon. El suelo pareció estirarse, como si el espacio se plegara a nuestro alrededor. Miguel gimió suavemente. Mamá, él me atrapó primero. ¿Mina cabeza giraba, antes? ¿O que quer dizer? Miguel piscou lentamente. Eu sempre estive aqui, a dor na minha garganta foi insuportável. Não. Não, Miguel, você estava comigo. Você pegou minha mão antes de desaparecer, lembra? Ele parecia hesitar, então, algo mudou em sua expressão. O pequeno brilho em seus olhos, ele estava lembrando, o funcionário sem rosto se moveu novamente, e, pela primeira vez, ele ergueu uma mão, minha pele ardeu. Como se algo estivesse sendo arrancado de mim, a troca estava acontecendo, e eu podia senti-lo tentando me apagar, como fez com os outros país. Como fez com as outras crianças, minhas pernas fraquejaram. Meus olhos se fecharam, não, 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 gritei. Miguel, ven comigo. Agora, ele piscou. O brilho aumentou. Ele estava voltando, o funcionário sem rosto parou, e eu agarrei a mão de Miguel, o frio queimou minha pele, mas eu puxei, com toda a minha forca, e então, o corredor desmoronou ao nosso redor, a luz explodiu. O beijo gritou, e eu corri segurando Miguel, corri enquanto o mundo ao redor se despedacaba, o funcionário sem rosto tentou nos alcançar, mas o corredor começou a desaparecer. Eu sentia o aeroporto tentando nos engolir, tentando nos manter ali, mas eu não ia permitir, a porta de saída apareceu, a luz do terminal vazou para dentro do corredor, o mundo real, o verdadeiro aeroporto estava ali, logo à frente, e eu só precisava sair,
apertei os olhos, e pulei, a luz me engoliu, e tudo ficou branco. Meus olhos se abriram para a luz fria do aeroporto, o ar cheirava a café requentado e perfume barato. O murmúrio das vozes voltou, misturado aos anúncios monótonos dos bus. O mundo real, o verdadeiro aeroporto, estaba ao meu redor novamente, e Miguel estaba nos meus bracos, o peso do seu pequeno corpo pressionava contra o meu peito. Eu o segurava como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Miguel, minha voz saiu trêmula, como se tivesse atravessado séculos sem falar, ele piscou, confuso, mamãe, lágrimas queimaram meus olhos. Sim, sou eu, meu amor. Você está aqui. Você está comigo, Miguel franziu a testa, como se estivesse tentando entender algo muito maior do que sua mente de 6 anos poderia processar. Onde nós estávamos, engoli em seco. Não importa. O importante é que estamos bem, mas eu sabia que importava. Importava porque aquilo ainda estava lá, olhei ao redor. Passageiros caminhavam sem perceber nada. Funcionários continuavam suas rotinas mecânicas. Para todos eles, nada havia acontecido, mas então, percebi algo errado. A porta por onde saímos, o lugar onde deveria estar o corredor impossível, era apenas uma parede lisa agora. Como se nunca tivesse existido, minha pele se arrepiou. O aeroporto estava nos deixando ir, mas não porque tínhamos vencido, porque já tinha o que queria. O funcionário sem rosto, ele ainda estava lá. E sempre estaria. Miguel puxou meu braço, me trazendo de volta à realidade. Mamãe, vamos embora daqui, abracei-o mais forte. Sim, filho. Vamos para casa, mas enquanto nos afastávamos, uma última sensação me tomou, aquela coisa, ainda me observava, e pela primeira vez, me perguntei, eu realmente trouxe Miguel de volta? Ou será que algo voltou no lugar dele, o aeroporto permaneceu inalterado? Os passageiros seguirão seus destinos. A rotina continuou, mas lá, no fundo do terminal, na parte mais esquecida e silenciosa do aeroporto, os alto-falantes chiaram levemente, e uma voz infantil ecoou na estática: Mamãe, ele não me deixou sair. Si has llegado hasta aquí, quizás ya sea demasiado tarde. Pero si todavía estás entre nosotros, demuestra que no tienes miedo, deja un me gusta y difunde el terror. Solo ten cuidado, porque algunas historias nunca terminan.